Helvetas, a través del Proyecto Chalaí y la Fundación Treveris, presentan Jóvenes Agentes de Cambio. Este es un encuentro de reflexión y orientación entre jóvenes de Chuquisaca que buscan mejorar su calidad de vida. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen a los jóvenes y expertos invitados y no representan a nuestros patrocinadores. Te damos la bienvenida. El tema de hoy es ser joven emprendedor en Chuquisaca. En esta ocasión participan Anselmo Ari Ramírez, joven emprendedor en transformación de hongos comestibles desde la ciudad de Sucre. Janet Concepción Rodríguez Sánchez, joven emprendedora en transformación de productos agrícolas con miel desde el municipio de Monteagudo. Como invitado especial tenemos al ingeniero Yamil Campero Alcaraz, mentor de emprendedores del Banco de Desarrollo Productivo BDP. Y como moderadora, la licenciada Alicia Mamani Yucra, comunicadora social de la Fundación Treveris. Buenos días, mi nombre es Alicia Mamani y bueno, les damos la bienvenida a este podcast producido gracias a Helvetas Swiss, interoperación a través del proyecto Chalaí y la Fundación Treveris. Para iniciar este podcast que es titulado Ser Emprendedor Joven en Chuquisaca. Y para este desarrollo de este podcast tenemos la presencia de invitados. Vamos a presentar a Janet Rodríguez con el emprendimiento El Sabor Tradicional del Chaco. Ella es de Monteagudo. Su emprendimiento es transformación de productos agrícolas con miel. Así también tenemos la presencia de Anselmo Ari Ramírez, está con el emprendimiento transformación de hongos comestibles, Setas Bolivia. También tenemos la presencia de Yamil Campero Alcaraz, él es mentor del Laboratorio de Emprendedores BDP Lab. Bienvenidos. Y para este desarrollo vamos a iniciar con esta primera pregunta. Para ti, ¿qué significa ser un emprendedor? Janet. Bien, gracias por la oportunidad que me dan y buenos días a todos. Para mí el ser emprendedor es lo fundamental, ¿no? Porque el ser emprendedor tiene que tener una idea clara de qué es lo que quiere realizar, a dónde quiere llegar y para quién. El hecho de emprender tiene que ser una persona que tenga las ideas claras, concretas y precisas. ¿Por qué? Porque hay dos tipos, desde mi punto de vista, hay dos tipos de emprendedores, que son los apasionados y los apasionados. El emprendedor apasionado, que lo haga con pasión, va a luchar por lo que quiere conseguir, a dónde se está trazando y qué es lo que quiere conseguir. Mientras que el apasionado, porque va a ver que otra persona le esté yendo bien, va a querer emprender en lo mismo y fácilmente se va a decepcionar. O por el hecho de que no le marche bien, va a hacer que retroceda con lo que es el tema de su emprendimiento. El ser emprendedor es una persona arriesgada, tiene que arriesgar económicamente su tiempo y más que todo en el tema de lanzarse al mercado, ya sea con un bien o un producto que esté ofreciendo, ¿no? Y tiene que ser una persona que conozca perfectamente el tipo, ya sea de producto o bien que quiere lanzar, porque sabemos bien todos que hoy en día estamos en un mercado competitivo en todos los rubros, en todas las áreas, y es por eso que tenemos que conocer bien a nuestro producto y así también a nuestro mercado. Muy buena respuesta, pasión y apasionados, ¿no? Realmente da mucho que pensar y mucho que analizar. Y para ti, Anselmo, ¿qué significa ser un emprendedor? Bueno, un gusto formar parte de este trabajo de podcast que estamos haciendo. Y bueno, personalmente quiero compartir de manera conceptual qué significa. Y mire, en palabras más genéricos o cultural, digamos que tenemos ser emprendedor, en resumen es ser un poco locos, ¿no? Ahora, ¿a qué me voy en esta parte? Ser emprendedor es una intersección entre la pasión y el talento, ¿no? Y bueno, si la persona encuentra su talento, se apasiona por ese talento de lo que quiere hacer, entonces ya es ser emprendedor, ¿no? Básicamente es un punto de intersección donde se genera
la zona única, la zona de influencia, donde en esa zona el emprendedor se siente pleno, se siente satisfecho, se siente con energía para poder transmitir a los demás, ¿no? Eso sería en un marco conceptual, ¿no? Ser emprendedor, como decía Janet, es arriesgar, porque el emprendedor, si encontramos algo que nos gusta, arriesgamos tiempo, arriesgamos dinero, o sea, básicamente somos locos, o sea, somos anormales ser emprendedor, ¿no? Y en general, ser emprendedor es salirse de la zona de confort, o sea, salirse de esa zona donde te sientes tranquilo, sin problemas y todo eso, ¿no? Pero el emprendedor se sale de esa zona para buscar su propia satisfacción. O sea, ser emprendedor no solamente el objetivo es satisfacer a los demás, sino encontrar su zona única para poder influir a los demás, ¿no? Conceptualmente, ese es ser emprendedor. Y yo creo que muchas personas, todos somos emprendedores, ¿no? Pero el problema es que no podemos encontrar nuestro talento y obviamente, digamos, apasionarnos por ese talento, ¿no? Entonces, en general, todos somos emprendedores, pero el problema es que no lo encontramos, como les decía, el punto de intersección entre la pasión y el talento. La pasión y el talento, me quedo con tu frase, la pasión y el talento, realmente es algo que debemos analizar. Y cuando iba hablando Janet y cuando iba hablando Anselmo, como que es esa pasión la que debemos transmitir también, ¿no? Y bueno, ahora la pregunta para el ingeniero Yamil. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los que están viendo este podcast. Agradecer a la Fundación Treveris por la invitación. Bueno, voy a recoger los elementos que han transmitido ya Janet y Anselmo. Cierto, implica bastante riesgo el ser un emprendedor, implica el hacer cosas que habitualmente nadie las está haciendo. Pero yo lo sumaría un aditamento que en lo que conozco de Anselmo y de Janet, que lo han podido conjuncionar muy bien con todos estos elementos, es la creatividad para poder aprovechar oportunidades que se te presentan, no necesariamente en relación a algo que te ofrecen, sino a poder percibir claramente dónde está esta oportunidad. Puede ser a través de un potencial que tengamos, algún recurso natural que tengamos, que podemos aprovecharlo creativamente, involucrando algo de innovación. Implica bastante investigación, el ser un emprendedor, el ser bastante curioso, ya decía, el querer hacer las cosas diferentes. Y fundamentalmente algo que ambos han destacado, y yo lo decía al principio, es el tema del riesgo. Ahora obviamente uno se hace la pregunta, ¿no? Si el emprendedor nace o se hace, ¿no? Entonces yo creo que en muchas de la literatura que existe vamos a poder encontrar que hay una discusión en relación a esto, pero creo que sucede ambas cosas, ¿no? Un emprendedor necesita de manera innata tener un carácter, ¿no? Tener un carácter que le permita poder fácilmente ser aventado, ¿no? Arriesgarse a ciertas cosas. Y obviamente cuando hablamos de que se hace, es a través de la experiencia, es a través de la cultura misma, es a través del entorno que uno va recibiendo estos empujones, o va viendo que en su entorno ha habido personas que igual han arriesgado y les ha ido relativamente bien, y eso hace también que uno se anime, ¿no? Obviamente todo esto puede ser fácilmente motivable, ¿no? Entonces creo que en los emprendedores que he tenido la oportunidad de conocer y en algunos emprendimientos que de manera individual he decidido también impulsar más desde la parte de servicios profesionales, es ese riesgo, es esa decisión que uno toma, pero tenemos que ver también que la decisión está en un contexto de oportunidad, en un contexto de creatividad, ¿no? Un contexto de creatividad, apasionado. Realmente son palabras bastante profundas las que han mencionado cada uno de ustedes, y sé que es un aporte muy importante para aquellos que van a ver este podcast. Y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para un emprendedor? Vamos a hacer esta pregunta para Janet. Bien, para mí las condiciones necesarias, yo creo que una de ellas es, como bien decía el Inge Yamil, es tener el carácter, saber manejar tanto a tu cliente, manejar a tu personal, a tus trabajadores, y más que todo tener actitud y ser perseverantes, porque muchas veces no siempre nos puede salir las cosas como nosotros planificamos, y entonces lo que tenemos que hacer es buscar oportunidades,
Yo, por ejemplo, me lo tomé muy a pecho esto de que buscaban oportunidades y había momentos que me cerraban las puertas, me decían no. Y para mí el no era la N de buscar nuevas y las oportunidades. Creo que es una de las partes más fundamentales, ¿no? Que nosotros como emprendedores tenemos que ser perseverantes en buscar lo mejor para nuestro rubro, nuestros emprendimientos. Y creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que luchar, ¿no? En buscar las oportunidades y ser perseverante en todo aspecto para que así lleguemos a concluir nuestros objetivos y estemos satisfechos con nuestros emprendimientos. Muchas gracias, Janet. El no debe ser una oportunidad más, un paso más que debemos dar, y realmente es algo que cada uno de nosotros debemos tenerlo a diario. Creo que un emprendedor sueña y no se queda en sueños, sino da los primeros pasos para arrancar, ¿no? Entonces, la misma pregunta para ti, Anselmo. Yo creo que un emprendimiento siempre, en su mayoría, nace de la crisis. O sea, la condición favorable tiene que ser la crisis. Es decir, la situación tiene que dejar que los jóvenes salgan de su zona de confort. Entonces, a partir de ahí empiezan a inquietarse, ¿no? La gente, digamos, cuando hay crisis empezamos a inquietarnos, no sé, por dinero, por situación familiar, por los bienes, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, sí es doloroso decir esto, pero sí es muy real, ¿no? Un emprendedor no es que, digamos, se hace... Ahora sí voy a emprender, aunque tengo todo, pero voy a emprender, no, sino siempre un emprendimiento nace de una crisis, ¿no? Entonces de ahí es donde empieza a utilizar su potencial, empieza a buscar su zona única, empieza a descubrir para qué soy bueno, a partir de ahí nace el emprendimiento, ¿no? Ahora, bueno, sería una recomendación en el caso de las familias, por ejemplo, ¿no? En la educación yo creo que hay que empujar a ese lado, ¿no? De que los padres también, digamos, den a sus hijos esa condición, ¿no? Con ese fin de darles una oportunidad en el sentido de no facilitarles muchas cosas, lo que los hijos piden, por ejemplo, digamos, podría ser en este caso un celular, una computadora, no sé, tantas cosas, ¿no? Al no tener ese bien, yo creo que el joven va a empezar a descubrir, ¿no? De qué forma puedo ganarme mi sustento, de qué forma puedo satisfacer esa necesidad. Y justamente ahí es donde nace el emprendedor, ¿no? Y bueno, en cuanto a las condiciones políticas, condiciones financieras, condiciones económicas, yo creo que el Estado o las entidades públicas o privadas deben dar esa oportunidad, ¿no? Esa condición en el sentido de crear espacios de fortalecimiento, crear capitales de semilla podría ser, ¿no? Pero con ese enfoque, ¿no? De que los jóvenes se capaciten, reflexionen cada vez y ellos induzcan, digamos, a que se encuentre, como les decía al principio, ese punto de intersección. Muy fundamental eso, el encuentro de esos dos puntos, ¿no? La pasión y el talento. Ahora, hay personas que solamente son apasionados, pero no son talentosos, entonces les va mal, ¿no? Entonces es fundamental encontrar nuestro talento, ¿no? De repente nos podía gustar varios temas, pero hay que estar en esa búsqueda, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Y si realmente lo que estoy haciendo me da energía, me da satisfacción, ¿no? Y obviamente un emprendedor, en resumen, tiene que tener un amante, ¿no? Un amante al que ame, al que le quite sueño, al que vaya a las 3 de la mañana a atenderle. Eso significa tener amante, ¿no? Un emprendedor tiene que tener su amante en su interior. Eso sería en cuanto a las condiciones. Muchas gracias, Anselmo. Realmente has mencionado y el análisis que tú has hecho es realmente un aporte muy grande. Y bueno, ahora vamos a pasar con la misma pregunta al ingeniero Ramiro. Bien, creo que tenemos que un poco dividir la respuesta en dos escenarios, ¿no? Uno, lo que es el emprendedor como tal, las condiciones que tiene que tener un emprendedor o una persona para poder emprender, y otro que está relacionado a su contexto, ¿no es cierto?, al ecosistema emprendedor o a ese ambiente favorable. En relación a lo que es el emprendedor, todavía estoy reaccionando a las palabras que decía Anselmo, de tener como un amante, digamos, ¿no? Una pasión, algo que te empuje. Yo creo que ese convencimiento que tiene que tener uno de lo que está haciendo es algo que realmente le gusta, le apasiona, que le anima a correr riesgos, que le anima a superarse, a investigar, a profundizar más su conocimiento.
porque no es necesario, no es simplemente tener pasión, se necesita herramientas también. Y en eso tenemos que ver, dentro de estas condiciones necesarias para que haya más emprendedores, existan procesos formativos. Pues vamos a poner un ejemplo medio loco, hacer gaseosas, digamos. No simplemente es el deseo de hacer gaseosas, tiene que saber cómo hacer gaseosas, tiene que saber formulaciones técnicas, tiene que saber muchas cosas que esos son parte de sus habilidades duras, ¿no es cierto? El cómo hacer. Entonces creo que eso es importante también, de que más allá del deseo del empuje, que eso es algo innato, algo que uno va aprendiendo, tenga este acceso al conocimiento como para poder realizar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ambos emprendedores que están acá han tenido la oportunidad de poder conocer un proceso de formación, o se han formado, o por lo menos han tenido una base. Hay emprendedores empíricos que han tenido su curva de aprendizaje en todo este proceso, y eso ha hecho que sean exitosos, que no alcen las manos, que no desistan. Todo en el emprendimiento es ensayo-error, ¿no es cierto? Hasta encontrar realmente la fórmula correcta, lo que realmente estamos buscando para dar respuestas a lo que el mercado necesita. Entonces, ya dentro de lo que es el contexto, ¿no?, de lo que es este ecosistema, tenemos que hablar obviamente de poder desarrollar estrategias para tener una cultura emprendedora, ¿no? Eso es lo que hace falta en la visión y en la acción de muchos actores públicos principalmente, que falta motivar un poco la iniciativa para generar estas acciones innovadoras, el desarrollar procesos de innovación que les permita también a los emprendedores probar cosas nuevas con las tasas de incertidumbre más bajas, ¿no? Porque a veces el desarrollar un producto nuevo, por ejemplo, implica muchos recursos, y a veces hace que muchos emprendedores renuncien a cierta actividad, no porque les falta pasión, sino porque hay algún aspecto que les es limitante, o en su defecto hace que retrase y se alargue el periodo de implementación de un emprendimiento. En este caso no solamente son las instituciones públicas, ¿no es cierto? También son aquellas instituciones que están más cerca de nuestra vida. La escuela, por ejemplo, el colegio, también son instituciones que influyen en este desarrollo de esta cultura o de este espíritu emprendedor. Por ejemplo, en el tema de las instituciones, son aquellas que nos regulan, ¿no es cierto? Nos rayan la cancha, generan normas bajo las cuales nosotros podemos desarrollar nuestro emprendimiento con una incertidumbre un poco más baja. ¿Qué fuera de nosotros si no habría leyes, si no habría normas? Nuestros emprendimientos seguramente los estarían desarrollando con muchas dudas, ¿no?, con muchas preocupaciones, pero estas regulaciones ya las pone el Estado, y obviamente lo que tenemos que tender a que estas regulaciones sean lo más favorables posibles para que se desarrollen muchos más emprendimientos. Y estas otras instituciones que tienen que ver más con lo cultural, con lo aprendizaje, ¿no?, también tienen que ver con expresiones, en lo cultural, expresiones, ritos, qué sé yo, algo que uno tiene que ver. En el caso del Chaco, por ejemplo, algo que destaca Janet en su producto, o en el caso de Anselmo, digamos, ¿no?, el tema de productos naturales. Y en el aprendizaje obviamente está la educación y la formación, ¿no? Eso está muy referido a lo que en emprendedurismo se llaman las habilidades blandas. A veces puedes tener el mejor producto del mundo, un producto que realmente tiene mucho potencial, pero si uno no sabe vender, si uno no tiene esa actitud de ser consecuente, perseverante para conseguir mercado, no nos sirve de mucho tener ese producto. Entonces necesitamos también ir desarrollando estas habilidades, tener este soporte, y eso es una conjunción entre lo innato que tiene como persona el emprendedor, como espíritu emprendedor que tiene cada uno de estos jóvenes emprendedores, pero también está el soporte que deben dar la institución, tanto pública, privada, como el ambiente cultural en el cual nos desarrollamos, ¿no? Estrategias de cultura emprendedora. Realmente creo que nos falta mucho lo que estrategias de cultura emprendedora y en todo ámbito, ¿no? Bueno, pasamos a la tercera pregunta y última. ¿Creen que necesitamos emprendedores en Chuquisaca? Yo creo que quizás muchos de ustedes tal vez se han hecho esa pregunta dentro de la mente. ¿Qué pregunta es esta, no? Pero me gustaría escucharlos. ¿Qué piensas, Janet? Claro que sí, respecto a la pregunta, ¿no? Es importante porque seríamos los actores principales o apoyo principal para el desarrollo del municipio. El hecho de que haya más emprendimientos realza el nombre del municipio.
Yo siempre he pensado en implementar mi emprendimiento en mi municipio. Soy muy querendona de mi tierra, soy orgullosa de mis costumbres, de mis tradiciones, de lo que producimos nosotros aquí. Y por eso para mí es súper importante que haya la mayor cantidad de emprendedores en nuestro municipio, así también en el departamento, porque estaríamos ayudando en el desarrollo, en diferentes aspectos, no solo en el tema productivo. Y eso hace de que también seamos un aporte al país. ¿Por qué? Porque el hecho de ser emprendedor se nos vienen muchas responsabilidades en el tema como las obligaciones tributarias, y eso sí o sí hace que nosotros como emprendedores seamos un aporte para el país y más aún para nuestros municipios o departamentos. Por eso para mí es importante el tema del fortalecimiento a los emprendedores para que podamos un día realzar los nombres de los municipios y así también tener buena representación a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo así, a nivel internacional, sacar nuestros productos? Porque, como le decía, yo me siento orgullosa de mi municipio, de todo lo que nosotros producimos. Tengo en mente muchos proyectos para realizar con la materia prima que tenemos nosotros aquí y, como quien dice, aspirando a más, ¿no? Me gustaría, tengo un producto que muchos lo llaman aquí el producto estrella, que he estado sacando durante esta pandemia, que incluso ya tengo oferta para mercado internacional de exportación. Lo único que me hace falta es ya de una vez establecerme y empezar a producir. Y por eso yo lo veo que es súper importante, ¿no? Que el apoyo en el fortalecimiento a los emprendedores se haga para realzar la economía tanto de su municipio y del país. Muchas gracias, Janet. Realmente es importante poder escalar cada vez más y eso nos inspira a poder crecer cada día más, ¿no? Y sí se necesita emprendedores, como tú decías, los emprendedores son el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿y tú qué piensas, Anselmo, con la misma pregunta? Mire, yo creo que el país o cualquier país necesita de emprendedores, ¿no? Y mucho más los países como Bolivia, que estamos todavía en proceso de desarrollo, ¿no? En proceso de generar valor, digamos, a nuestro país, valor agregado a nuestros productos, valor agregado a nuestros servicios, ¿no? Y mire, sabemos que la migración en Chuquisaca, por ejemplo, se da bastante, ¿no? A Santa Cruz, a Cochabamba y muchos están yendo a Argentina y Chile, ¿no? O sea, básicamente ese fenómeno se da justamente por carencia, digamos, en la educación de enfatizar el tema del emprendimiento, ¿no? Cuando uno no conoce, digamos, sus capacidades, sus talentos y todo eso, entonces, ¿qué hace? Ve a una persona, ve que le está yendo bien, copia y se va a su lado, ¿no? Y básicamente es el fenómeno que está ocurriendo ahora, ¿no? De hecho, quizá muchos jóvenes, principalmente de las provincias, se van a Santa Cruz, Cochabamba u otros países, porque saben que en esos lugares les está yendo bien, se van a trabajar, se hacen dinerito y se acabó. Bueno, la situación les hace creer que ahí se termina la vida, ¿no? Pero no es tanto así. Yo creo que justamente en la educación, donde debemos enfatizar la importancia de ser emprendedor, la importancia de encontrar nuestra pasión y nuestro talento, ¿no? Y obviamente el encontrar ese punto de influencia nos permite, pues nos jala a que nosotros podamos esforzarnos más a estudiar, a especializarnos en algo que nos gusta, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y por otra parte, en el caso de facilitar los medios, yo creo que es fundamental las instituciones públicas o privadas, y voy a enfatizarlo, creo que deben apuntar a ese lado, ¿no? O sea, creemos que la educación es un extra, digamos, para las instituciones, pero yo creo que debe ser un punto central, incluso para retener la gente en el departamento, ¿no? Entonces, mire, ¿qué hace la universidad en general en su currícula, por ejemplo? No nos enseñan a arriesgar. La universidad en general nos enseña a ser funcionarios, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta esos aspectos para cambiar nuestro contexto. Muchas gracias, Anselmo. Algo que mencionaba Anselmo era sobre el tema de la educación, que es un puntal que debemos cambiarlo, no solo en las universidades, sino también ya desde más abajo. Es importante que tomemos muy en cuenta lo que es la educación para inyectar, podríamos decir, lo que es la cultura emprendedora. Entonces, ingeniero Yamil, la pregunta para usted. ¿Cree que necesitamos emprendedores en Chuquisaca? Muchos, ¿no? Soy un convencido en todos estos años que ya
vamos trabajando y recorriendo el departamento de que nos hace falta. Emprendedores hay, lo que nos hace falta es poder potencializar sus emprendimientos realmente para que puedan alcanzar niveles que puedan satisfacer sus necesidades de ingresos y de bienestar para sus familias sobre todo, y así reducir lo más que podamos la migración, ¿no? Que es algo que nos preocupa bastante. El emprendimiento es la clave para el desarrollo económico de cualquier territorio. No podemos hablar de desarrollo económico local si es que no desarrollamos inversión privada. Pero lamentablemente esta lectura muchas de las autoridades parecen no entenderlas, parece que más bien al actor privado lo tienen privado de inversión, privado de financiamiento. O sea, parecería que lo privado lo toman en cuenta no como iniciativa privada, sino que está más bien privado de muchos de estos elementos que se requieren para impulsar los emprendimientos. Pero también entendemos de que hay nuevas visiones en muchas de las instituciones que están impulsando estos procesos, y bueno, ese cambio de visión también ayuda bastante a poder entender mejor el contexto en el cual nos estamos desarrollando. No nos olvidemos de que el emprendimiento viene de la mano de una oportunidad. Adicionalmente está el riesgo, está la pasión, la creatividad, pero principalmente en Chuquisaca, si vemos desde el punto de vista de la oportunidad, creo que en temas de potencial tenemos enormes oportunidades como para poder generar valor a nuestros recursos naturales, a nuestros recursos humanos, a nuestra capacidad. La crisis de la que hemos estado hablando también en determinados momentos de este podcast, y lo que decía Janet, el no de nuevas oportunidades. Para la cultura china, por ejemplo, la crisis significa oportunidad. Y eso también, el hecho de que existan nuevas necesidades, de que existan problemas, también debe ayudar a encontrar estas oportunidades de poder dar un valor, una satisfacción a esa necesidad, a ese problema que está teniendo la población. Pero eso no viene por obra y gracia del Señor, ¿no es cierto? Esto viene porque tendremos que tener un ambiente, un ecosistema, un terreno fértil como para que los emprendimientos que se vayan a sembrar, si me permiten la analogía con la agricultura, puedan desarrollar en terreno fértil. Pero ¿quién debe preparar, quién debe abonar el terreno? Son las instituciones, ¿no? ¿Quién tiene que ver temas de mercado? Son las instituciones. El tema de mercado no es una actividad de un proyecto, de una ONG. El tema de mercado es una estrategia de desarrollo que ayuda a que justamente se puedan realizar y se pueda promover e impulsar mayores emprendimientos, porque la mayor incertidumbre para un determinado emprendimiento es dónde voy a vender. Porque si voy a sacar un crédito, ¿con qué voy a pagar si no tengo mercado? ¿No es cierto? Entonces, creo que todas estas incertidumbres se las tiene que trabajar de manera conjunta, y para eso son importantes también que para que Chuquisaca desarrolle mayores emprendimientos existan mayores espacios de encuentro, de articulación públicos y privados, donde se puedan discutir y encontrar también este tipo de soluciones. En Chuquisaca y en Bolivia en general, 70% de la economía es informal. Ojo, que informal no quiere decir que sea ilegal, pero esta informalidad justamente es porque el Estado no ha tenido la capacidad de poder generar fuentes de empleo, menos aún promoverlas. Pero lo mínimo que podría hacer el Estado en todos sus niveles, el central, el departamental, el municipal, lo que tiene que hacer es proteger los empleos que ya han generado los emprendedores y obviamente fortalecerlos, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Y me quedo con esto, ¿no? Las instituciones, tanto públicas y privadas, debemos preparar lo que es el terreno fértil. ¿Para qué? Para que los emprendedores tengan esa oportunidad de poder dar ese talento, esa pasión que ellos tienen. Y es un aporte que ellos pueden dar, ¿no? Entonces, ingeniero, agradecemos su presencia, agradecemos el aporte que nos ha dado, y también a Anselmo. Anselmo, muchas gracias por aceptar esta invitación, y también a Janet con el sabor tradicional del Chaco. Entonces, muchas gracias por tu presencia, gracias porque has aceptado esta invitación. Quizás podrían despedirse con una frase. Primero agradecerles a ustedes por la invitación, por este espacio.
hay mucho por hablar, hay mucho por compartir y animar más bien a nuestros jóvenes a que nada es imposible. Creo que hoy en día tenemos, a diferencia de años atrás, más posibilidades de hacer realidad sus sueños. Nosotros justamente en el Banco de Desarrollo Productivo tenemos un financiamiento que justamente permite acercar a ese emprendedor, hacer más posible su emprendimiento. Y bueno, creo que las excusas cada vez se reducen para poder emprender, y creo que esa es la clave, lo que han podido compartir Janet y Anselmo, de haber corrido ese riesgo, ¿no? Bien. Janet. Primero que nada, agradecernos a la Fundación Treveris, a Helvetas, al Inge Yamil, Anselmo, por esta oportunidad que tenemos, ¿no?, de poder compartir nuestras ideas, nuestros conocimientos, y a todas las personas que hicieron posible esto. Yo la verdad me quedo con la frase que, como bien decía, es mi trayectoria de mí en todo este tiempo, en este corto tiempo que estoy como emprendedora, y es algo que realmente, como se puede decir, que yo me estoy agarrando fuerte de las oportunidades que se nos niega cuando alguien, o ya sea una institución, hasta la misma alcaldía o cualquier ONG nos dicen no se puede, esto no va. Y entonces para mí no tenemos que quedarnos de brazos cruzados, tenemos que ser perseverantes siempre, y como les decía, el no tiene que ser buscar nuevas oportunidades. Gracias por todo. El no de nuevas oportunidades realmente creo que ha marcado el aporte que nos ha dado Janet y Anselmo. Bueno, agradecer por darnos la oportunidad de compartir nuestros ideales, nuestros pensamientos y también nuestras experiencias, ¿no? Personalmente quiero exhortar a todas las personas que van a escuchar que siempre estén en esa búsqueda de su zona de influencia. Y bueno, sálganse de una vez de su zona de confort, ¿no? Porque es fundamental, y vayan a buscar su amante propio que tienen allá adentro, ¿no? Y con eso yo termino. Muchísimas gracias, y con esto terminamos el podcast. Ser emprendedor joven en Chuquisaca requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere oportunidad, requiere un talento, pero también tenemos que estar preparados para la crisis, que esto nos va a ayudar a poder surgir, a dar un paso más adelante. Entonces, la responsabilidad no solamente parte de nosotros, sino también parte de las instituciones públicas y privadas, y realmente ha sido muy importante. Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias, Anselmo, Janet, y con esto finalizamos este podcast. Chao. Muchas gracias, que estén bien, se cuidan. Gracias a todos. Esperamos hayas disfrutado de nuestro podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.